Hoy día es un día histórico, claro que sí, porque en materia laboral, porque finalmente una vez aprobada, ¿no es cierto?, la ley de las 40 horas, una ley que, ¿no es cierto?, se debatió, se conversó, demoró en legislarse, pero finalmente se aprobó y hoy día a las 12 horas comenzó a regir la reducción de la jornada laboral. Estamos con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. ¿Cómo está, ministra? Hola, Julio César, un gusto estar contigo. Bueno, hablo de un día histórico porque es una ley que se implementa, ¿no es cierto?, en nuestro país hace un ratito atrás, que tiene que ver con la demanda también de los trabajadores de poder tener más vida de hogar, para poder también disfrutar más de la vida, teniendo en consideración además, ¿no es cierto?, que para los empleadores es una ley, ¿no es cierto?, que no es de golpe, que es paulatina, que la tienen que ir haciendo, ¿no es cierto?, sujeta a conversación con sus trabajadores. Ojalá, ¿no es cierto?, con la mejor disposición de ambas partes posible, ministra. Sí, así es. Yo creo que ese ha sido lo que nos permitió sacarla adelante, Julio César, porque no hay que olvidar que en el 2017, cuando Camila Vallejo y la presidenta de la Cámara de Diputados, hoy día Carol Cariola, la presentaron, muchos la ridiculizaron, la consideraban imposible, aun cuando también es válido recordar que el gobierno anterior en algún minuto presentó la ley de las 41 horas. Entonces esto tuvo harto debate, fue bien polémico en su minuto, pero se construyó un acuerdo importante con empleadores y trabajadores que, entre otras condiciones, ¿cierto?, tiene una aplicación gradual en el tiempo para cuidar el empleo, porque evidentemente como gobierno recibimos el país con una economía que está muy complicada y sin duda el tema del empleo es fundamental y para mantener además el nivel de los salarios. A ver, siempre se habla de que una medida así podría, ¿no es cierto?, atentar contra el empleo. ¿Cuáles son las razones que podríamos hablar ahora, que usted podría darnos para estar tranquilo en esa materia que es tan importante, ya que lo tocó al final de lo que habló? La primera, Julio César, es que el momento en el cual se hizo este acuerdo, hay que recordar que estábamos con una inflación bastante descontrolada. En agosto del 2022 llegó a más del 14%, hoy día estamos en un 3,2%, pero además el crecimiento, ¿cierto?, este último tiempo, en enero, en febrero, con IMASEC positivo de un 2,5 y un 4,5, y la recuperación del empleo con 460.000 puestos de trabajo adicionales, que en su mayoría además son formales, dan muestra de la robustez de la economía chilena, que pasó una pandemia importante, pero que ahora se ha ido, ¿cierto?, normalizando y proyectando en su mejora. Pero la propia ley además tiene medidas, y medidas que no tienen sino un origen en lo que ha sido la experiencia de otros países de cómo se redujo la jornada laboral. Y principalmente apuntan a dos cosas. La primera de ellas, en que esto debe ser gradual para que el mercado laboral logre absorber bien estos cambios. Y en segundo lugar, que esto debe ser con diálogo tripartito con los sectores, porque no todos los sectores tienen la misma forma de producir y por tanto el mismo tipo de jornada. Entonces hemos hecho este esfuerzo importante, empleadores, trabajadores y gobierno, y excepcionalmente de forma muy positiva en el Congreso, además, oficialismo y oposición, en la cual logramos, ¿cierto?, este acuerdo que desde hoy día empieza a convertirse en realidad como un anhelo muy sentido. Ministra, ¿qué le podría decir a las pymes que a veces, ¿no es cierto?, son las que sienten que se le viene más cuesta arriba con este tipo de medidas? ¿Qué le podría hacer usted como ministra y en qué se está trabajando para que no sea así? Mira, lo primero, señalar que con las pymes hemos tomado varias medidas. La primera de ellas es que la Dirección del Trabajo hace un tiempo ya, y al alero de precisamente el acuerdo, creó la unidad de pequeñas empresas, donde está haciendo un acompañamiento a las pymes y sobre todo en esta primera etapa de implementación, más que de fiscalización, porque queremos que las pymes esto lo implementen bien, y si hay algún tipo de incumplimiento no sea por desconocimiento, sino que efectivamente sea porque no hay una voluntad ahí, y en ese caso se va a fiscalizar y multar, pero hay toda una etapa de marcha blanca, diría yo, con partas o no
notificaciones de cortesía, por decirlo de alguna forma, en la cual se espera que las pymes puedan corregir lo que esté mal. Lo segundo es que aquí siempre se habla mucho de las pymes, pero se hace poco, es como bien, harto discurso y poco hecho concreto. Entonces, por ejemplo, en materia de capacitación, para que las pymes puedan revisar sus procesos logísticos de producción y aprovechar esta oportunidad para revisarse a sí misma y pegarse un salto en productividad, el Servicio Nacional de Capacitación lo ha estado acompañando hace bastante tiempo. Y esto lo estamos trabajando con el Consejo de Empresas de Menor Tamaño, donde están todas las pymes que están agremiadas, digamos. La CONAPYME, la ONAPYME, la Convergencia PYME, la CONUPIA, varias más que se me pueden quedar en el papel. Pero lo más importante es que el gobierno tomó medidas concretas el año pasado y amplió el espacio en el cual las pymes pueden competir en mercado público, Julio César, porque el problema de las pymes es que son grandes empleadores, dan mucha pega, pero tienen una participación de mercado muy baja. En el fondo de todo lo que se vende o de todos los servicios que se prestan, tienen una participación muy baja en relación a las grandes empresas, cercana al 15%. Por tanto, cuando el Estado, ¿cierto?, hace estas compras a través de mercado público, genera, a través de la ley que se modificó el año pasado en diciembre, un espacio al cual solo pueden acceder las pymes y que se llama la compra ágil, que es donde los servicios públicos, los municipios, ¿cierto?, todas las entidades fiscales compran, que era por una suma de hasta $1.000.000 y que cualquiera podía postular, una grande, una pequeña, ahora queda como un mercado reservado a las pymes y hasta por el monto de $6 millones. Entonces, esto busca solucionar un tema más estructural, ¿cierto?, de las pymes, que tiene que ver cómo van participando, ¿cierto?, del mercado. Y ¿sabes qué? Que las palabras que les podemos decir a las pymes es agradecimiento, porque las primeras en demostrar que se podía hacer esto fueron las pymes. Aunque muchas veces son, algunas personas las ponen como ejemplo para no avanzar en derechos laborales. Las primeras que empezaron a adoptar la jornada de 40 horas fueron pymes. De hecho, del sello de 40 horas que hay, que te acuerdas que son las empresas que tenían voluntariamente este reconocimiento por haberse anticipado el cumplimiento de las 40 horas antes que esto fuese ley, el 90% son pymes. Entonces, es bien ejemplarizador su esfuerzo, porque uno puede ver ahí que como son empresas con pocos trabajadores, muchas veces además con trabajadores familiares o cercanos, hay aún más conciencia de la necesidad de conciliar la vida laboral con la vida familiar. Bueno, eso es muy importante también, no quitarle un poquito el centro que tiene toda esta medida, ¿no? Si pudiéramos hablar de eso también, ¿no? ¿Qué motiva a que esta medida, ¿no es cierto?, llegue a puerto? ¿Cuál es el interés del Estado con respecto a sus trabajadores para tomar una medida así que baje estas horas laborales? Mira, si me permite, quisiera partir un poquito al revés hoy día y contar primero cuáles son los beneficios para las empresas, porque sin duda conciliar la vida laboral, familiar y personal es el objetivo principal, pero también hay beneficios para las empresas. Disminuir la fatiga laboral, disminuir el ausentismo laboral, que muchas veces se produce por causas asociadas a enfermedades de carácter mental que tienen que ver con estrés, con situaciones laborales en las cuales hay una sobrecarga importante, y todo esto también tiene que ver con la motivación en el empleo. Entonces esperamos que esta no solo sea una medida que aborda a los trabajadores, sino que también que beneficie a las empresas. Y del punto de vista de los trabajadores, un montón, pues hoy día tuvimos una experiencia acá en el Paseo Huérfano, donde estuvimos celebrando el inicio de las 40 horas y se colocaron varias pizarras donde las personas nos decían cómo las iba a beneficiar esta rebaja de 1 hora al día, y muchas de ellas comentaban desde tener tiempo para pasear, no sé, a su mascota, o tiempo para dedicarse al jardín, o tiempo para estar con la familia, con los hijos, tiempo para estar con la pareja, que es tan importante. Y otras, tiempo para el ocio, que también es un derecho, que a veces aquí es como súper mal visto hablar del derecho al ocio, pero la verdad es que es un derecho, porque aquí hay una mirada en la cual nosotros debiéramos tratar de instalar más comunitariamente de que uno trabaja para vivir y no vive para trabajar. Entonces hay varias experiencias. A mí me conmovió mucho una señora que en esta entrega de sellos que hicimos mucho antes que estuviera la ley,
una vez dijo, para mí esa hora que salgo antes, porque ella ya estaba en 40 horas, tenía el sello 40 horas en la empresa, entonces tenía una hora menos al día. Y decía, yo vivo en Puente Alto y la diferencia en mi vida, esto se ha expresado en que antes tenía que ir más de una hora en la micro parada, ahora voy en la micro sentada. Y eso hace una tremenda diferencia en la calidad de vida de las personas. Así es, y sobre todo en Chile, que tiene esta situación que la gente trabaja muy lejos de su hogar, ¿no? Sí, somos una ciudad bastante amplia geográficamente y bastante segregada además. Así que, bueno, ahora igual ¿sí? Habían varias experiencias que hoy día recogimos unos testimonios increíbles. Una de las personas planteaba que quería tener más tiempo para pillar al marido, así que quedamos nosotros así como medio... fue curiosa esa respuesta, pero hay de todo, ¿no? Hay muchos empleadores públicos escuchando la radio. Sí. Entonces no puedo dejar de preguntarlos porque todos ellos me escriben y me dicen, bueno, ¿y los empleados públicos qué va a pasar con ellos? Bueno, mira, el presidente Boric, cuando tomó esta medida en su programa de gobierno, que lo hace a partir del proyecto de ley que presentó Camila Vallejo y Carol Cariola, ¿cierto? Lo hace porque hay detrás también en las organizaciones sindicales y sociales una ambición, un deseo, ¿cierto?, de poder vivir un poco más tranquilos. Entonces, esto, que es transversal en el mundo del trabajo, se está implementando en primer lugar en los trabajadores del Código del Trabajo, que son cerca de casi 5 millones de personas, pero va a avanzar a los trabajadores públicos porque así lo hemos comprometido y así es la instrucción que nos ha dado el presidente. Hoy día los trabajadores públicos ya tienen 44 horas, que las tenían de antes, y en el 2026 hay que recordar que vamos a bajar 2 horas más, entonces la idea es que empalmen en ese año tanto los del Código del Trabajo como los públicos. Hay un tema que tocan muchas personas acá, ministra, los camiones, dicen, camiones y pionetas. Los camioneros me refiero, yo creo que se refieren a los camioneros. Sí, en el caso del transporte de carga, lo que hay son normas que compensan con días. Son días compensados en atención a que la continuidad del turno para efectos de poder llevar la carga no permite, ¿cierto?, que tú reduzcas 1 hora y la persona quede en la mitad de la nada esperando que vuelva a retomar su jornada. Entonces lo que se conversó con los sindicatos del transporte de carga y los gremios del transporte fue precisamente esto, traducirlo en días de descanso, que si la memoria no me falla en este minuto, pero vamos a pedir que me lo chequeen, son 6 días al año, ¿ya? Esto porque detrás de la reducción de la jornada laboral, Julio César, hay un concepto que se llama la soberanía del tiempo. Entonces la idea es que esta reducción de la jornada signifique para las personas que efectivamente puedan disponer del libremente. Entonces, si una persona viene viajando con una carga o flete, va a quedar en la mitad del camino con la reducción de la jornada y no le va a servir esto para poder continuar su ruta. Y en el caso de los transportistas de pasajeros, que usted no me ha consultado, pero le quiero contar también, los que son conductores propiamente tal, van a tener una aplicación más postergada que el resto de los trabajadores. Lamentablemente van a entrar al 5.º año con las 5 horas al tiro, porque en este caso hay que proteger el bien público de otorgar, ¿cierto?, la locomoción colectiva de pasajeros. Y lo digo porque en nuestro país hemos tenido una disminución de la cantidad de conductores habilitados para poder hacer esta labor, y fue una de las circunstancias que se tuvieron a la vista, porque no podemos... Esto tiene que estar bien implementado, entonces no puede generarse a partir de la reducción de la jornada una mayor escasez de buses, sobre todo en regiones de transporte pasajero, que es lo que nos ocurre. Perfecto, esta es la explicación para mucha gente que nos está preguntando del transporte público. ¿Qué pasa con los contratos bajo el artículo 22? Mira, en el artículo 22 se regula la jornada laboral. Hay que recordar que esto no fue un regalo para los trabajadores, esto fue una lucha sindical de fines de 1800, principio del 1900, donde muchos trabajadores incluso dieron su vida para conseguir el derecho a la jornada. Y nuestro Código del Trabajo contempla en el artículo 22 hoy día la jornada laboral de 40 horas, ¿cierto?, que tiene una gradualidad, pero en el inciso segundo del artículo 22, Julio César, se contempla el tema de
una especie de ventana que se abría como una excepción del derecho a la jornada. Entonces, tenía una amplia aplicación que terminaba siendo más que un uso, un abuso, y lo que se hace ahora es reducir ese espacio y por tanto van a poder ser contratados sin jornada dos tipos de trabajadores. Los de la alta gerencia, y con esto uno debe entender que son aquellos que tienen facultades de administración en la empresa, o sea, no es un jefe intermedio, no es un supervisor, y aquellos que por la naturaleza de la función que realizan no pueden ser objetos de supervisión directa. Esta segunda fórmula es la que se va a aplicar en cada caso y ha generado bastantes dudas, así que seguramente en los próximos días vamos a seguir recibiendo requerimientos para poder yo diría algunos trabajadores y algunos empleadores también, porque hemos recibido de los dos lados consultas, saber si en ese caso en particular que ellos tienen debieran estar o no en ese inciso. Pero este es un tema, como son 5 millones de trabajadores los beneficiados, que hay que tomarlo con calma y hay que irlo resolviendo. Lo mejor de esto es que se avanzó en que el derecho a la jornada es efectivamente la regla general. O sea, en la jornada tú sabes a qué hora entra, a qué hora sale, sabes el tiempo en el que tienes que trabajar y el empleador también tiene un derecho, que exigirte en ese tiempo que tú efectivamente trabajes. No tener jornada significa estar siempre a disposición del empleador, siempre. Claro, aquí hay varias gente que me pregunta de los que son 4x3, 12x12, 7x7, hay hartas faenas mineras, los funerarios también me preguntaron, que también tienen unos turnos bien particulares. Sí, mira, te cuento, primero confirmo lo que había señalado de los 6 días para el transporte, ¿cierto? Perfecto. De carga, porque esa era la duda en la que estábamos. Sí. Transporte pasajero entra después, claro. Son 180 horas con 6 días compensatorios. A ver, dice, mira. Se fijó una regla de días para el transporte de cargo terrestre que tiene 40 horas en promedio de cómputo mensual o de 180 horas, que es lo que hoy día tienen. Y serían 6 días compensatorios, ¿ya? Me estabas preguntando por los sistemas de turno. Sí. Mira, esto tiene una forma en la cual uno, para discernir cómo se le aplica la rebaja de jornada, tiene que tener a la vista lo siguiente. En el Código del Trabajo uno podría decir hay 3 tipos de jornada. La ordinaria, que es la más mayoritaria, ¿cierto? Y que es la común, que es esta típica jornada de lunes a viernes o de lunes a sábado, donde las personas, no sé, entran a las 8 de la mañana, salen a las 5 de la tarde, entran a las 9, salen a las 6, ese tipo de jornada. Ellos reducen de 45 a 44 horas, camino a las 40. Salvo que la empresa quiera reducir antes la jornada, en cuyo caso ya hay varias miles de empresas y además se pueden sumar varias miles de empresas más en los próximos días. En segundo lugar, puede tratarse además de un segundo tipo de jornada que se llama la especial, porque está especialmente regulada en el Código del Trabajo. Entonces, por ejemplo, ahí están las trabajadoras de casa particular, Julio César. Perfecto. Ellas tienen una regulación precisa, ¿ya? Donde las puertas afuera tienen 45 horas y van a bajar a 44, y las puertas adentro van a tener 2 días compensados al mes. Al mes, porque hay que recordar que las puertas adentro, fíjate que no tienen jornada de trabajo, tienen jornada de descanso. Eso significa que tienen que descansar al menos 12 horas, de las cuales 9 deben ser ininterrumpidas para dormir, pero evidentemente tienen una jornada que supera en 1/3 la jornada de los trabajadores de régimen ordinario, digamos, o sea, trabajan 12 horas al día. Y esto es muy contrario al derecho laboral internacional, pero ha sido parte de un tema histórico en Chile, donde las trabajadoras de casa particular lamentablemente siempre han estado tratadas de una forma más discriminatoria. Entonces ahora se les va a entregar estos 2 días, que pueden juntarlos por 3 meses, es la idea de hacer, cierto, una semana, 6 días, y poder, por ejemplo, viajar a su lugar de origen si es que no son de la ciudad en la que originalmente vivían. ¿Ya? Y después vienen las jornadas excepcionales, ¿ya? Que son jornadas que son calificadas por la Dirección del Trabajo como tales, que tienen que ver con trabajos que muchas veces son estos 4x3, 7x7, 12 por algo, ¿cierto? Muy vinculada, y uno lo ve más claramente en la minería, Julio César, ¿no? Claro. La gente que va a trabajar al campamento, por ejemplo, arriba en una mina. En ese caso hay días compensatorios, porque en el caso de las minas en particular, porque por la distancia geográfica, al trabajador tampoco ahí tienen 8 días compensatorios de vacaciones progresivas, porque al trabajador tampoco le sirve quedarse 1 hora más mirando las estrellas en el campamento. No es autónomo para usar su tiempo, no es soberano en su tiempo, pero además la mina tampoco puede parar y hay que cuidar la productividad.
En las empresas que tienen turnos que son de tarde, mañana, noche, ¿cierto? Esas generalmente son jornadas ordinarias, solo que hay horarios distintos. No sé si me explico, o sea, Sí, claro. no entras a las 8 y sale a las 5, sino que puedes que entre a las 6 y salga a las 3 de la mañana, o entre a las 12 de la noche y salga a las 6 de la mañana. Entonces hay varias opciones y ellos son ordinarias. Entonces, en el fondo, lo que hay que hacer en ese caso es reducirla de 45 a 44. Y el plazo progresivo largo que se da de 5 años y que ya ha transcurrido un año de ese plazo es para que las empresas se adapten precisamente. Esto es algo que está avisado hace mucho tiempo. Ministra, se tiene que ir, le mandamos un abrazo. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté bien. Muchas gracias, Julio César, que estén muy bien. Gracias por despejarnos las dudas. Abrazo. Vamos a hacer un alto.